La crisis de la pandemia del COVID-19 desvía su mayor impacto hacia Latinoamérica. Las temidas olas de brotes son un constante temor en los gobiernos, mientras las sociedades empiezan a sentir el rigor de las consecuencias de la cuarentena. Cada país libra diferentes estrategias en medio de críticas, pedidos de sectores laborales, desesperación de las empresas y los límites de las restricciones. Para empezar, como en todos los momentos de necesidad, aparecen los solidarios prestamistas, listos para brindar la ayuda. Es el caso del FMI, quien realizó un préstamo de 3.483 millones de dólares a 11 países de Latinoamérica, pero con las temidas recetas de ajuste post-pandemia. Prestaron dinero a Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Santa Lucía, y se lo negaron a Venezuela y Nicaragua por no cumplir con las garantías del caso. Fuera de esto, demos un breve repaso de ciertas medidas que toman los países latinoamericanos en medio de esta pandemia. En Ecuador, uno de los países más afectados por la pandemia, el desempleo se ha convertido en un problema mayúsculo. En los últimos 2 meses, más de 100.000 personas fueron desvinculadas del sector del empleo formal. Los gremios de la producción, empresarios y sociedad civil lanzaron una propuesta para que los centros comerciales puedan entrar en un plan piloto de reactivación económica con protocolos de bioseguridad, monitoreo de posibles riesgos en las entradas y salidas de los establecimientos y normas de distanciamiento social. Al momento, todas las alcaldías del país se encuentran en semáforo rojo, pero algunas están por pasar al color naranja, en el cual se reabriría una serie de actividades. En Bolivia, la situación de la pandemia se ha politizado. A estas alturas, Bolivia debería tener un nuevo presidente. Sin embargo, los alargues de la cuarentena han puesto de mal humor a los partidarios de la sigla del MAS, partido del expresidente Evo Morales, quienes quieren a toda costa que se lleven las elecciones debido a su alto porcentaje de aprobación en las encuestas. Se han presentado enfrentamientos entre la policía con los partidarios del MAS en medio de la cuarentena y con las medidas de restricción en plena vigencia, una situación para nada cómoda la que vive Bolivia, pues ante un problema se suma otro, conspirando con la tranquilidad de su población. Nicaragua anunció que 2.815 reos de diferentes cárceles pasarán al régimen domiciliar, principalmente aquellos ancianos con padecimientos crónicos. Todo esto con el aval del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Sistema Penitenciario Nacional del Ministerio de Gobernación entregó a sus familias 2.727 varones y 88 mujeres, que fueron excarcelados con el beneficio legal de convivencia familiar. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció que les pagará un bono de $150 a cada persona de los centros de salud movilizados para la lucha contra la pandemia. Escribió un emotivo tuit que fue aplaudido por muchos salvadoreños. Sé que se merecen mucho más en todo sentido. Continuaremos trabajando para que así sea, afirmó en sus redes sociales el presidente Bukele, al anunciar este beneficio para todos los que han estado luchando en primera línea contra la pandemia. En Brasil, apenas unas horas después de que el ministro de Salud, Nelson Teich, renuncie después de menos de un mes en el trabajo, los funcionarios de salud pública del país informaron un récord de 15.305 casos en un solo día. Antes de renunciar, el ministro Teich había criticado el decreto presidencial de Bolsonaro,
que pedía la reapertura de los salones de bellezas y gimnasios. Si bien Teich no dio razones para su renuncia, Bolsonaro despidió a su predecesor por no estar de acuerdo con la oposición del presidente a los cierres de la cuarentena. Bolsonaro cree que el virus no es más que una pequeña gripe y que inevitablemente se propagará. En Venezuela, recientemente, el presidente Nicolás Maduro informó que había dispuesto de una flota de 24 aviones para que vayan a Chile, Perú, Ecuador y donde haya que ir para buscar a los venezolanos y venezolanas que están huyendo desesperados de esos países por el coronavirus y el coronahambre. El viceministro venezolano para América Latina, Rander Peña, informó que hasta el momento se han realizado vuelos desde Chile, Cuba, México, Ecuador, Uruguay, Panamá, Martinica, Bonaire y República Dominicana, lo que ha permitido el retorno de 1.148 venezolanos, pero día a día la cifra se va incrementando. En Uruguay, uno de los brotes del COVID-19 llegó al hospital psiquiátrico Vila del Bo, donde hubo 60 contagios y agravó la penosa situación que el manicomio arrastra desde hace varios años. Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales pidieron al gobierno que amplíe la atención de la salud mental en los hospitales generales a fin de que se cierre el manicomio. Volemos hacia Panamá. Bueno, esto es un decir, ya que por medio de la resolución número 68, en este país se extiende la suspensión de los vuelos internacionales por 30 días calendario, a partir del 22 de mayo, por razones de salud pública, informó la Autoridad Aeronáutica Civil en un comunicado. Los vuelos comerciales y de pasajeros debían reiniciar el 23 de mayo. Y la nueva medida obliga a cambiar el cronograma de la aerolínea panameña Copa Airlines. El transporte aéreo está incluido en el cuarto bloque de actividades dentro del plan de gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo para reactivar la economía y asumir lo que llaman la nueva normalidad. En el mayor mercado de frutas del Perú, el COVID-19 prepara una verdadera ensalada, pues en un masivo control de pruebas de despistaje en el mercado modelo de frutas de Lima, el más grande del Perú, dejó como resultado que el 85.9% de los comerciantes estaban infectados por el nuevo coronavirus. El gobierno inició operativos sanitarios en los principales centros de abastos de la capital, identificados como altos focos de contagio. El volumen de comercialización de estos productos es superior a las 2.000 toneladas diarias. Argentina abre sus brazos a los médicos extranjeros. Más de 200 profesionales de salud se preparan en la provincia de Buenos Aires para cubrir las vacantes que abrió el gobierno y que fue rechazada por el 70% de los postulantes argentinos, dadas las condiciones ofrecidas en el marco de la pandemia. Los profesionales venezolanos vieron la oportunidad y no dudaron. Indira Acosta, presidenta de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, ASOMEVENAR, dijo: hay que olvidarse un poco de los asuntos políticos y de la xenofobia, como está pasando en otros países, y abocarnos a la salud. Los médicos son médicos, no importa su nacionalidad. Las universidades venezolanas son de las mejores formadoras y tuvimos muchas carencias en nuestro país, lo cual nos ayuda a trabajar en estos contextos de emergencia, finalizó Acosta. El gobierno argentino abrió una convocatoria para incorporar 500 médicos a las filas de los centros clínicos y en los 12 hospitales modulares que construyeron, a los que se les ofreció sueldos de 65,000 pesos, algo así como $930
por 36 horas semanales de trabajo. Al conocer las exigencias de la propuesta, los médicos argentinos decidieron rechazarla. Chile, siempre lista para las protestas. En medio de la crisis económica, producto de la pandemia, el gobierno chileno no escatima en gastar su dinero en el refuerzo de su policía. Los carabineros chilenos desembolsaron más de 15 millones de dólares en la compra y reparación de vehículos blindados antidisturbios. Según Miguel Urrutia, doctor en sociología y académico de la Universidad de Chile, estos gastos millonarios del gobierno muestran que su prioridad es prepararse para reprimir la protesta ciudadana. También denota su diagnóstico de que el ciclo movilizador no está cerrado, sino únicamente en un paréntesis. Mientras tanto, México va en una línea similar, pues su presidente, Andrés Manuel López Obrador, estableció un decreto que da cobertura legal a los militares para seguir ejerciendo labores de seguridad pública hasta el 2024, es decir, hasta que acabe su mandato. Según analistas mexicanos, esta medida se da por dos realidades muy preocupantes. La primera tendría que ver con el fracaso de la estrategia contra el crimen que planteó su gobierno. En principio, López Obrador creó un cuerpo de defensa denominado como la Guardia Nacional, para frenar la ola de delincuencia y poder retirar al ejército de estas tareas. Sin embargo, esto no ha funcionado, ya que los números siguieron aumentando, incluso durante la pandemia. La segunda realidad es que se profundiza la militarización del país, estrategia que comenzó con el gobierno de Felipe Calderón, quien decidió utilizar al ejército contra el creciente poder del narcotráfico, situación que ha dejado en 14 años más de 200.000 decesos, decenas de miles de desaparecidos e incontables denuncias contra los derechos humanos por parte de los elementos del ejército. A pesar de esto, la salida más fácil resulta ser la de mantener la estrategia, pese a que la ola de delincuencia creció con Enrique Peña Nieto y se ha mantenido en alza con López Obrador. En Costa Rica, su eficiente sistema de salud, con tan solo 10 decesos de 850 casos confirmados a la fecha por COVID-19, los pone tranquilos y ha volcado su atención en estos días hacia la erupción del volcán Rincón de la Vieja. La Dirección de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública está coordinando vuelos de reconocimiento para toma de fotos que ayuden a los especialistas a medir los pulsos del lugar y determinar la magnitud de las erupciones que vienen sucediendo constantemente desde enero. En Paraguay, país que al igual que Costa Rica mantiene un buen control de la pandemia con solamente 11 decesos sobre 754 casos reportados, se han puesto en alerta por lo que está pasando en Brasil y diariamente en el Puente de la Amistad, que une la ciudad del Este en Paraguay con Foz del Iguazú en Brasil, a través del río Paraná. Se está llenando diariamente de personas que buscan volver al territorio paraguayo. Días atrás, 4 personas se ahogaron al intentar cruzar nadando el río Paraná, la única opción para ingresar al Paraguay ante el bloqueo fronterizo. Los 4 fueron identificados como paraguayos que intentaban regresar. Según datos oficiales, el 80% de los que están cumpliendo la cuarentena obligatoria en los albergues oficiales son casos positivos, precisó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. La mayoría provienen del Brasil, por lo tanto se deben tomar mejores recaudos en las líneas fronterizas. Continuaremos ampliando las noticias de los países latinoamericanos y sus proyectos a corto plazo en una crisis sin precedentes que a muchos gobiernos los tiene sin respiración.
Síguenos para más noticias.